se llenó de temor y alabó y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1. San Mateo nos expresa, nos muestra que Dios le dio mucho poder a los hombres. Y uno de los poderes más grandes que ha dado Dios al ser humano se llama el sacramento de la confesión. Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. La gente, cuando vio el poder actuando en perdonando los pecados, levantando al paralítico, decían, no podemos creer el poder que Dios le ha dado a los hombres. Perdonarle los pecados y levantarlo de una camilla, levantarlo donde ahí se tira en el pecado, en el vicio. Eso es algo impresionante. Eso es algo admirable. Eso es algo muy grande. Y Dios se lo dio a los hombres. Náguara. Y el problema es que a uno no les gusta confesarse, que otros hablan mal de la confesión, que hay personas que ni siquiera creen en este poder ni en este sacramento. El paralítico fue lleno de pecados y acostado en una camilla, y Jesús le perdonó los pecados. Y la gente del tiempo de Cristo por lo menos creía en el poder de Dios. Y hoy día la gente de hoy día, de estos días, de estos tiempos, no cree en el poder de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada en Israel, saldrá de sus países al destierro. Amasías le dijo a Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Israel. Pues bien, esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada. Tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel
será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 18 vamos a responder todos. La voluntad de Dios es santa. Todos. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Todos. La voluntad del Señor es santa. Son luz los preceptos del Señor. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría de corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Todos. La voluntad del Señor es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Todos. La voluntad del Señor es santa, más estable que el oro y las piedras preciosas. Las normas del Señor y son más dulces que la miel de un panal. Todos. La voluntad del Señor es santa. Aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca. Pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Que es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe.
Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Vamos a buscar todos en la Biblia, San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saludamos por aquí a los hermanos que van llegando. Jorge Jaimes, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense, muchas gracias. A Priscila Gutiérrez, ya eres miembro del canal. Un saludo a todos los que son miembros de este canal, que el Señor les bendiga. Sonia Regalado, oración por usted. Gracias, Sonia Regalado, por su granito de arena. Alma Zamora, oración por su familia, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Jorge Jaimes, padre, le mandamos un fuerte abrazo, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, Jorge Jaimes, a usted y a toda su familia. Bueno, a todos los hermanos quienes van llegando: Reina, bienvenida; Alfredo, Belén, Santiago, María Arias, a todos los que van llegando en este momento, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Santiago, bienvenido. Joel Vences, gracias por su granito de arena. Les invito a todos a orar por Venezuela. Dentro de poco tiempo tendremos las elecciones presidenciales. Pidámosle a Dios que nos ayude a los venezolanos a salir de esta dictadura en la que estamos. Hagamos mucha oración al Señor para que rompa las cadenas que oprimen a nuestra patria. Dentro de poco tendremos elecciones. Vamos a orar por Venezuela. También les pido oración por España, de manera especial la parroquia donde voy a trabajar en los próximos días, si Dios quiere, para que Dios vaya adelante preparando el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 1. San Mateo capítulo 9, versículo 1 y siguiente nos muestra un error que tienen los protestantes. Los protestantes leen una lectura bíblica que para ellos es muy conocida y para ser pastores tienen que aprendérselas. Jeremías 17:5. Oliva Moreno, gracias por su granito de arena, el Señor la recompense. María Sánchez, Blanca Carranza, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Gracias, Priscila Gutiérrez, que el Señor le bendiga siempre. Jeremías capítulo 17, versículo 15, no dice que no podemos confesarnos, o que usted no puede ir con un cura a confesarse, o que usted no puede sentir arrepentimiento e ir donde un sacerdote y confesarse. No, eso es mentira. La palabra de Dios en Jeremías 17:5, y aquí la tengo para leérsela, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No dice no te confieses, no dice no vaya donde el sacerdote, no. Eso es un invento que ponen los protestantes. Y se la voy a leer porque el Evangelio de hoy dice que Cristo le dio poder a los hombres para perdonar pecados. Y usted lo va a oír con sus oídos y lo va a ver con sus ojos. Para que los protestantes no anden enseñando. Mire, este tema deberían aprenderlo, anotarlo y guardarlo. Lejos de criticar me escribía por ahí una señora por el WhatsApp: deje de estar predicándole a los protestantes, deje de estar predicándole a los pastores, póngase a predicar del amor de Dios. Va y busque otro padre que le predique como usted quiere. O cuando su hijo sea cura, dígale cómo tiene que predicar. Yo predico de lo que toque la palabra de Dios. Le guste a usted o no le guste, doña. Por ahí me escribía un WhatsApp. Porque a veces tengo que explicarles a ustedes para que no se confundan, para que no se anden engañando.
Porque hay personas que llegan a su casa y con esta cita bíblica le van mintiendo y le van diciendo las cosas que no son. ¿Y cuál es mi tarea? Pues quitarle la venda de los ojos. ¿Cuál es mi tarea? Que usted aprenda la palabra de Dios, que no se deje engañar, que no le vendan gato por liebre. Mónica Chávez, gracias por su granito de arena, por la salud de Gloria Durán, que está en terapia intensiva. Oramos también por mi abuelo Alfonso. Que el Señor le bendiga a Gloria Durán. Oigan lo que dice Jeremías 17:5. Así habla Yahvé: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y como la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, de aquí se han agarrado los que no son católicos para decir, no podemos confesarnos, un cura no tiene poder de perdonar pecados. Eso es mentira, que usted va donde un cura y que él le pone la mano así en la cabeza y te dice, yo te asuelvo tu pecado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y usted queda perdonado. Eso es mentira, dicen los protestantes. Y hoy la Biblia enseña, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y entonces el católico dice, pues mira, ¿por qué? Porque cuando usted va donde el cura y le dice los pecados, confía en él. Porque cuando usted va donde el cura y le dice sus faltas, confía en él. Porque cuando usted va a confesarse, está confiando en un ser mortal. Y la Biblia dice, no te confieses. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Esa es la doctrina de los protestantes. Miren, no hay cita bíblica que enseñe que no debemos confesarnos. De eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia. Pero hay varias citas bíblicas, como la de hoy, que enseña que Jesús perdona los pecados y que Jesús da el poder a los hombres para perdonar los pecados. Eso sí lo dice la Biblia. Que es el Hijo del Hombre el que tiene el poder de perdonar los pecados. Sí, pero ese Hijo del Hombre, y se lo voy a mostrar, le da el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. La Biblia no dice no te confieses. Jeremías 17:5 no dice no te confieses. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando usted se monta el autobús, cuando usted se come la comida, cuando usted va al restaurante, cuando usted va a donde vaya, está confiando en los hombres. Si no confiara en su mamá, no comiera. Si no confiara en el chofer, no se montara en el carro, ni en el bus, ni en el avión. Todos confiamos en los hombres. ¿A qué se refiere Jeremías? Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Dios. Es decir, en aquellos católicos que andan confiando en brujos, en hechiceros, en santeros, en babalados, que apartan el corazón de Dios y confían en ese hombre. Por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, la brujería y la santería. Dios es el eterno, Dios es el supremo, Dios es Dios, y quieren quitar a Dios y lo han puesto en un presidente que ya se murió y a él le dicen el eterno, el supremo. Están llevando a los venezolanos a adorar otros dioses y a confiar en otros dioses. Y un ser que ya se murió, que hizo de presidente en Venezuela y ahora no existe, a él le dicen que es el eterno, el supremo, y la gente confiando y haciéndole brujería, invocando a los muertos. A eso se refiere la maldición. Eso significa maldición, aquella persona que aparta el corazón de Dios y se va detrás de estos dioses. Jesús, dice el Evangelio de hoy, se encontró con un paralítico que lo llevaban hasta él. Y cuando Jesús vio al paralítico que venía donde él, lo primero que le dijo fue, tus pecados te quedan perdonados. Y cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico, de una vez comenzaron los fariseos, de una vez comenzaron los que estaban ahí con Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Jesús está blasfemando, eso es mentira. Y entonces Jesús nos va a enseñar para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y yo creo que ustedes aprenden esa cita bíblica. María Sánchez, oración por su cuñada que está en terapia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le conceda la salud. Para que sepan que el Hijo del Hombre
tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Yo no sé si es que los protestantes no han leído esta cita bíblica o es que los católicos todavía no se la han mostrado, donde Jesús dice que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo Jesús se subió de nuevo a la barca y pasó a la otra orilla del lago. Y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto le trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados se te perdonan. Jesús vio al paralítico, no fue y le puso la mano, no fue y lo curó, no fue y lo sanó, no fue y le dijo, levántate de ahí, sino que Jesús con el enfermo hizo algo distinto. Fue y le dijo, se te perdonan los pecados. Es lo mismo que dijo Santiago en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Cuando haya algún enfermo, lleven a los presbíteros para que hagan oración y le unjan. Y ustedes la van a escuchar. Jesús, cuando ve al paralítico, le perdona los pecados. Cuando ve al enfermo en la camilla, le dice, se te perdonan tus pecados. Vamos a buscar un momentico Santiago, capítulo 5, versículo 13, para que ustedes y yo lo veamos y nos demos cuenta cómo lo dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, desde el 13 en adelante. Escuchen con atención. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite? Escuchen, en el nombre del Señor, la oración hecha con fe sanará al que no puede levantarse, y el Señor se hará que se levante, y si ha cometido pecado, se le perdonará. Escúchenlo de nuevo. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean curados. Versículo 14. ¿Hay alguno enfermo? ¿Cómo estaba el paralítico? En la camilla enfermo. Que llame a los ancianos de la iglesia. Que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si cometió algún pecado, le será perdonado. Cuando Jesús vio al paralítico, no fue y lo sanó. Le dijo, tus pecados te quedan perdonados. Es la manera como los sacerdotes hoy día atienden los enfermos. Cuando hay un enfermo, se lleva al sacerdote. Y el sacerdote le pone los santos óleos y le hace la oración y le perdona los pecados. Porque Jesús enseñó cómo debía ser el perdón de los pecados. Ustedes nunca van a escuchar de Jesucristo, vayan a la pata de un palo, vayan a la pie de la cama o vayan allá cuando estén solos en su habitación y díganle, Señor, perdóname, Señor, cometí pecado. No, pero sí van a oír hoy en el Evangelio a Jesucristo diciendo, a un hombre se te perdonan los pecados. Padre, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Mi Guaynes Meir, que el Señor le recompense. Gracias. Oigan, se te perdonan los pecados.
Es lo que Jesucristo dice hoy en el Evangelio. Es lo que Jesucristo enseña hoy en la palabra. Cuando Jesús le dice al paralítico, se te perdonan los pecados, miren lo que sucedió. Al oír esto, algunos escribas pensaban en su interior: este hombre está blasfemando, este hombre está mintiendo. Y permítame leerle un poquito lo que enseña Lucas, que es el mismo pasaje del paralítico. San Lucas capítulo 5, el versículo 21. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Lucas 5, 21. Los fariseos y los maestros de la ley no creían en el perdón de los pecados. Y decían: solamente Dios puede perdonar pecado. Que son las mismas palabras que hoy día toman los protestantes para decirle al católico. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Un cura no tiene poder de perdonar pecados. Y como un cura no tiene poder de perdonar pecados, el único que perdona los pecados se llama Dios. ¿Por qué ustedes van donde un cura? Y por eso usted nunca mirará a un protestante confesarse. Porque los han confundido, los han engañado. Y fíjense que es la misma manera de pensar de los fariseos. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Eso lo pensaban los fariseos. Y miren lo que hizo Jesús. Al oír algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan los pecados? O decirle: levántate y anda. Versículo 6, estamos leyendo Mateo capítulo 9, versículo 6. Y ojalá ustedes subrayen el versículo 6. Oigan, Jesús dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Óigalo de nuevo. Versículo 6, Mateo 9, 6. ¿Dónde dice en la Biblia que un cura puede perdonar pecados en la tierra? La Biblia no dice que se puedan perdonar los pecados en la tierra y hay que ir directamente a Dios. Eso es mentira de los curas y de la iglesia. Mateo 9, 6. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Cómo le quedó el ojo? Si hay poder en la tierra para perdonar pecados, sí. ¿Y quién dejó ese poder? Cristo. ¿Y quién dio ese poder? Cristo. ¿Y a quién se le ocurrió es decir que si hay poder en la tierra para perdonar pecados? A Cristo. Y si Cristo lo dijo, eso se cumple. Bueno, pero Jesucristo es el Hijo del Hombre y Él es el que tiene poder de perdonar pecados, no los cura. Un momentico. Vamos a ver ahora a Jesucristo, el Hijo del Hombre, transmitiendo, pasándole ese poder a sus apóstoles para que los protestantes vean con sus ojitos y se den cuenta que es Cristo el que tiene el poder de perdonar los pecados y se lo transmitió a sus apóstoles. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Vamos a buscarlo. Juan 20, 23 enseña que Jesucristo tiene poder de perdonar pecados y que Jesucristo
transmite este poder a sus apóstoles. Juan capítulo 20, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 21 y siguiente para que ustedes se den cuenta. Oído al tambor. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Cristo tiene el poder y se lo transmite a los apóstoles. Los apóstoles lo transmiten. Y ahorita les muestro cómo Pablo recibió el poder de perdonar los pecados sin ser uno de los 12. Oigan con atención. Juan 20, 21. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, para que sepan, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Ahora Jesús transmitiendo el poder. Como el Padre me envió a mí, miren que no llamó a los ángeles o a los querubines o a los serafines o a los arcángeles. Llamó a sus apóstoles. Oído al tambor. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Lo que van a hacer, la misión encomendada, el encargo de Cristo, la van a hacer en compañía del Espíritu Santo. Paren la oreja a Jesucristo, Hijo del Hombre, transmitiendo el poder de perdonar pecados. Oigan, a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. A ver, ahora Jesucristo transmite el poder de perdonar pecado a sus apóstoles. Y ese poder, le dice Jesús, que es bajo la acción del Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le van a quedar perdonados. Y aquel que no diga, el que no quiera, el que no se quiera confesar, pues le quedan sin perdonar. La persona que no se quiere confesar, que no quiere ir al sacramento de la confesión, pues que haga lo que quiera. No le quedan perdonados los pecados. Por eso San Pablo, llega a decir San Pablo, nosotros somos encargados del ministerio de la reconciliación. Miren cómo lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo por allá en el, desde el 19, desde el 18, vamos a leerlo. Santiago capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios 5, 18. ¿Cómo lo dice San Pablo? El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Mateo 9, 6. En Juan 20, 23, ahí les transmito, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan. El que perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Lo harán bajo la acción del Espíritu Santo. Luego, escuchen, San Pablo llega a decir: Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, la confesión. Reconcíliense con Dios. Y Pablo no conoció a Cristo, le habló, pero no estuvo cuando Cristo. Oigan, 2 de Corintios 5, 18. Todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación.
y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Cristo dijo, a quienes les confiesen, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonan, le quedan sin perdonar. San Pablo dice, Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos encargaba el mensaje de la reconciliación. Así o más claro. ¿Quiénes tenemos que reconciliar al mundo con Dios? ¿Quiénes tenemos que transmitir el mensaje de la reconciliación? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Debemos transmitir el mensaje de la reconciliación. Por eso en la Iglesia Católica hay confesión. Miren, desde el Antiguo Testamento, Levítico 5:5. En Levítico 5:5 era el sacerdote encargado de la reconciliación, de rociar al pueblo para que se le diera el perdón de los pecados. Era el sacerdote el encargado de esto. No es como dicen los protestantes. Vayan allá donde a la pata de un palo, vayan al pie de la cama y ahí confiésense. Mentira, error. Estamos equivocados. Miren cómo lo dice Levítico 5:5. En todos estos casos, el que cometió un delito confesará primero su pecado. No dice con Dios, no dice con un palo, confesará. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Eran los sacerdotes encargados de la reconciliación. Esos protestantes le andan diciendo a la gente que no vayan donde el sacerdote. Y en el Antiguo Testamento se enviaba donde el sacerdote. Y Cristo dejó a los sacerdotes para la confesión. Y es lo que la iglesia enseña hoy día. Y es lo que la palabra de Dios enseña. Miren más claro, Levíticos capítulo 16, versículo 32. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. ¿Quién era el que hacía la expiación por el pecado? El sacerdote. No se hacía directamente con Dios. Por eso ese engaño de los protestantes, decir, solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Nosotros no podemos ir donde un cura a confesarnos y a que nos perdone los pecados, porque los curas no son dioses y solamente Dios puede perdonar pecado. Error, engaño, raspado, póngale cero. Jesús dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Ahora, por supuesto que para uno irse a confesar debe ser humilde. Y una de las cosas que les cuesta a los protestantes es la humildad. Y hasta el punto de que cometen un grave error cuando dicen, pues yo no me voy a confesar porque yo ya soy salvo. Yo ya estoy salvado. Porque Romanos 10:9 dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, ya eres salvo. Yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ahora soy salvo. Error, engaño, mentira del diablo y de los protestantes. Para que usted no se deje engañar, para que usted no se deje mentir, ni meter gato por liebre, escuchen, búsquenlo en la Biblia. Carta de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. San Juan capítulo 1, versículo 8 enseña
que los que se van a confesar somos los pecadores. Aquellos que no tengan pecado, aquellos que se quedan santos, esos no se van a confesar. Los protestantes se creen santos y por eso no se confiesan. Los católicos sí somos pecadores y por eso nos confesamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez que Jesús estaba diciendo una parábola y dijo Jesús, fue un publicano y un fariseo al templo y el fariseo oraba de pie. ¿Recuerdan o no recuerdan esa parábola? Ahorita lo vamos a buscar. El fariseo oraba de pie y decía, yo no tengo pecado, yo no soy como los demás hombres, yo no miento, yo no robo, yo no mato. Y el publicano decía, ten compasión de mí que soy un pecador. Ahí está el católico y ahí está el protestante, ya lo buscamos. ¿Por qué no se confiesan los protestantes? Porque son unos mentirosos. Óigalo, si decimos, 1 de Juan 1:8, que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, pero si decimos, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque se creen santos, porque se creen salvos, porque no tienen pecado, o al menos dicen, yo no me confieso porque yo no soy un pecador. Yo no me confieso con un cura porque yo no tengo pecado. Error. Le pasa, como dice, gracias Sandra Pulido, San Lucas capítulo 18, versículo desde el 14 en adelante, desde el 9 en adelante. Lucas 18, 9. Jesús coloca una parábola donde usted va a ver un protestante y va a ver a un católico. El protestante decía, yo no soy como los demás hombres. Los católicos son borrachos, los católicos son pecadores, los católicos son ladrones, los católicos son esto. Yo ya me salvé, yo ya me liberé de todos los pecados. Eso mismo Jesús lo explicó en una parábola, para que cuando usted escuche un protestante por ahí hablando y diciendo pamplinadas, sepa que ya lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué no se confiesan? Porque dicen que no tienen pecado. ¿Y quiénes son los que dicen que no tienen pecado? Los fariseos, los mentirosos. Ahí están pintados los protestantes. Oigan, versículo 18, Lucas 18, 18. Cierto hombre, 18, 9. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos, los protestantes, y despreciaban a los demás, a los católicos. Jorge Zavala, gracias por su granito de arena para su viaje, Padre. Muchas gracias, Dios le recompense. Desprecian a los católicos. Ustedes los católicos no se confiesen. Ustedes los católicos son una cuerda de pecadores. Ustedes los católicos son estos. Para los protestantes que desprecian a los católicos. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. Dos hombres subieron al templo, uno católico y uno protestante. Era uno fariseo, protestante, y el otro publicano, católico. Y escuchen la diferencia para que ustedes se den cuenta. Paren la oreja, oído al tambor. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Gracias, Señor, porque no soy como los católicos. ¿Cómo son los católicos? Son ladrones, injustos y adúlteros. ¿Ve? ¿Cuál es la manera de orar a los protestantes? Cuando yo era católico era un sinvergüenza. Cuando yo era católico era un vagabundo. Me salí de la ramera porque hay perdición. Los católicos todos se van a condenar, ninguno se va a salvar. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Solo porque nos confesamos, solo porque reconocemos nuestros pecados, solo porque somos humildes, solo porque agachamos la cabeza para confesarnos, ahí están pintados. Oigan, o como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y los católicos no ayunan. Doy el diezmo
de todas mis entradas. ¿Quiénes son los que pagan el diezmo? Los católicos. ¿Quiénes son los que andan ayunando por ahí? Los católicos. No son los protestantes los que se llenan la boca diciendo, yo pago el diezmo, yo hago ayuno. A eso Jesús los llama fariseos. A aquellos que se creen santos, desprecian a los demás, que no necesitan del sacramento de la confesión, que no necesitan el perdón de Dios, que ya se salvaron y eso quieren quitarle lugar a Cristo y colocarse ellos. Oigan, paren la oreja. Mientras tanto, el publicano católico se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿No han escuchado ustedes cuando dicen los católicos que se dan golpes de pecho? Sí, los católicos que se dan golpes de pecho. Oigan, no se ofenda porque le digan así. No más se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Se golpeaba el pecho y decía, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ahí está el católico. Oigan, yo les digo que este último, el publicano, estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Los católicos que le quitaron el lugar a los fariseos andan diciendo yo no tengo pecado, no debo confesarme con un hombre pecador. Eso es mentira que un cura tenga poder de perdonar pecado. Además, yo soy santo, yo soy salvo, a mí Dios ya me perdonó de mis pecados y yo ya tengo el cielo ganado. Cuando me muera me voy directico para el cielo. Mientras que el católico dice, Dios mío, ten compasión de mí. ¿Dónde habrá una iglesia que confiese? ¿Dónde habrá un sacerdote que confiese? Yo quiero confesarme, yo quiero pedirle perdón a Dios de mis pecados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Jesús es el Hijo del Hombre y en San Juan 20:23 transmitió el poder de perdonar los pecados a sus discípulos. Y si Jesús transmitió el poder de perdonar los pecados, ¿por qué nosotros no creemos en Cristo y andamos pendientes de que los protestantes andan mintiendo y hay católicos que no se confiesan? Y hay católicos que dicen yo no tengo pecado, sabiendo que 1 Juan 1:8 dice, el que diga no tengo pecado es un mentiroso. Jesús, para sanar al paralítico, le concedió el perdón de los pecados. Y ya para terminar, mire cómo termina el Evangelio. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó el paralítico y se fue a su casa. Y escuchen, al ver esto, ¿qué habían visto las personas? Al ver que Jesús le perdonaba los pecados, al ver que Jesús le daba la orden de que se levantara de la camilla, miren lo que viene. La gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. La gente glorificó y bendijo a Dios que le había dado tanto poder a los hombres. ¿A qué poder se refería? Al de perdonar los pecados y al levantar la camilla e irse a su casa. Y ese poder se lo dio Cristo a los hombres. Se lo dio a los hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Los sacerdotes. Hemos recibido el poder de perdonar los pecados. Cristo sanó, liberó e hizo que el paralítico se levantara con el perdón de los pecados. Y la gente glorificó y dijo, gloria a Dios que le ha dado poder a los hombres, no Jesucristo, a los hombres que Él le dejó en San Juan 20:23, ese poder. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El paralítico de hoy nos enseña que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Por eso hay un refrán que dice, el cuerpo se lava con agua y jabón,
El alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. Repito, escuchen bien. El cuerpo se lava con agua y jabón. El alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. Y ya para terminar, les voy a dejar unas citas bíblicas que nos van a servir para que cuando usted quiera hacer un buen examen de conciencia lo pueda hacer. Vamos a buscarlas para que ustedes la tengan. Busquen lápiz y cuaderno, ya vamos a terminar. Para que usted la tenga y cuando usted se vaya a confesar, tenga la oportunidad de hacer un buen examen de conciencia. Primera cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a escribirla aquí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Examen de conciencia. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Segunda cita bíblica, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos a buscarla. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y siguiente. Solamente les dejo esta cita bíblica para que usted las lea cuando vaya a hacer examen de conciencia. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicerías, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, le voy a dejar otra más para que usted la tenga presente. Y antes de ir a hacer un examen de conciencia, pueda leerla y pueda escudriñarla. Vamos a buscar la carta a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo, vamos a leerla del versículo 25. Efesios 4, 25, para que usted la tenga. Y para que usted pueda hacer un examen de conciencia. Ya terminamos con esta. Oigan, por eso no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puerta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de vuestra boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace el bien a los que lo escuchan. No entristezcan al Espíritu de Dios que este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Cuando usted quiera hacer un examen de conciencia, lea estas citas bíblicas y vaya a la confesión para que limpie bien su alma. No le preste a los protestantes atención que dicen que no se van a confesar. Nosotros los católicos sí nos confesamos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
El día de mañana vamos a ver a Mateo. Jesús le dijo, sígueme. Y ustedes van a ver dónde estaba encaramado por allá Mateo, dónde estaba Mateo sentado. Lo levantó y empezó a seguir a Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.